Vamos a preparar nuestros corazones para seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos con las cartas a los tesalonicenses. El tema es cómo prepararse para el regreso de Cristo. Y hoy comenzamos la segunda carta a los tesalonicenses, después de haber estado durante 6 predicaciones en la primera carta a los tesalonicenses. Hoy iniciamos esta séptima carta. Esta es la séptima o la octava, creo que esta es la octava predicación, y vamos a iniciar con la segunda carta a los tesalonicenses. Y bueno, dice la palabra de Dios de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de el Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, una segunda carta, y esta segunda carta fue escrita muy cerca de la fecha de la primera carta. O sea, Pablo escribió la primera, la envió, la reacción de los tesalonicenses fue muy pronta, fue muy rápida, y de pronto hubo algunas quizás malas interpretaciones. De hecho, ya había malas interpretaciones con respecto a lo que Pablo, Silvano y Timoteo habían enseñado al principio. Entonces, es la razón por la que Pablo escribe la primera carta. Pero aún con la primera carta, ellos todavía tenían algunas dudas o algunas preocupaciones, que Pablo escribe esta segunda carta, y fue muy pronto. Rápidamente Pablo volvió a escribir esta segunda carta, y son casi las mismas fechas, obviamente nomás un tiempo de separación entre la una y la otra. Y bueno, en esta segunda carta, la salutación de la segunda es muy similar a la primera. Los mismos remitentes, mismos destinatarios, las mismas bendiciones, salvo que ahora agrega la palabra nuestro en relación al Padre, que ahora hace un énfasis más en la relación de pertenencia entre Dios y nosotros. Dice él, nuestro Padre. Está hablando de nuestro Padre, una palabra que no tenía la salutación de la primera carta. ¿Sí? Si nosotros creyéramos que en aquel entonces se escribía por computadora y se guardaban las cartas, casi pareciera que hubiera agarrado la primera, ¿verdad? Dejó la salutación, le borró lo que sigue y comenzó a escribir, cosa que no se podía hacer en ese entonces, sino que todo tenía que hacerse a pie, ¿verdad? Como decimos. Pero bueno, escribió casi la misma salutación, nada más agregó nuestro Padre, tratando de hacer un énfasis más fuerte en la relación de Dios como Padre nuestro, como el Padre que nos fortalece y como el Padre que nos ayuda. El tema de esta carta
es la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos hace perseverar de una manera digna del reino de Dios. Entonces, la proposición que tengo para ustedes en esta mañana es esta que acabamos de ver ahorita. La venida de Cristo nos alienta a vivir una vida que glorifica al Señor. La venida de Cristo nos alienta a vivir una vida que glorifique al Señor. Ahora, uno de los problemas que estaban teniendo los hermanos era que, como seres humanos, regularmente todos pensamos que al venir a Cristo, nuestros problemas terrenales se nos acaban. De hecho, les platico una historia que hace muchos años, bueno, no tantos, tenía yo como unos 18, entonces ustedes se imaginan que son hace unos cuantos años. Estábamos yendo a predicar al tutelar de menores, una hermana mayor y yo, y esta hermana tenía mucho entusiasmo por el trabajo en los tutelares, tenía un amor por todos esos muchachos pequeños, jovencitos que estaban ahí, y la hermana no tenía mucho conocimiento de Dios, pero sí tenía un amor de Dios en su vida. Entonces, cuando ella les decía, no, reciban a Jesucristo y todos sus problemas se van a terminar, les decía ella a los muchachos. Y era una hermana mayor, ya grande, y yo un muchacho de 18 años. Entonces, y además, como parte de mi temperamento, siempre me ha costado decir las cosas, ¿verdad? Entonces, no hallaba cómo decirle a la hermana, pero yo dije, no, tengo que decirle porque no está bien lo que está enseñando. Hermana, no es cierto. No es cierto que cuando uno viene a Cristo Jesús todos nuestros problemas se acaban. Lo que es cierto es que nos rescata de la condenación del pecado, de que nos libra de la condenación eterna, de que un día va a volver por nosotros. Lo que es cierto es que nos salva, ¿verdad?, de nuestros pecados. Pero lo que no es cierto es que nuestros problemas se acaban. Y yo le hacía una pregunta, ¿acaso los problemas de nosotros se han acabado? Dice, no, pues ahí están. Pero Dios nos ayuda, decía ella. Le digo, sí, eso es diferente. Los problemas ahí están, Dios está con nosotros y el Señor nos fortalece a nosotros. Pero lo que a veces, hermanos, no nos cabe en la mente es que, ¿por qué cuanto más me entrego a Cristo, por qué vienen más problemas a mi vida? No sé si les ha pasado esto, que cuando usted está así como que no quiere entregarse al Señor, parece que su vida va como miel sobre hojuelas, ¿verdad? Como sobre ruedas avanzando. Pero cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, entonces vienen pruebas y vienen tribulaciones, vienen dificultades. Y eran algunas cuestiones que en la mente de los tesalonicenses no cabía. Y sobre todo porque Dios hablaba de que el Señor Jesucristo vendría y luego vendría un tiempo de tribulación. Entonces ellos, la gente, los gnósticos y otras personas les decían, pues miren, es que Cristo ya vino y los dejó, ¿verdad? Y la tribulación ya está. Y estas tribulaciones que están pasando son la prueba de que Cristo ya vino. Y eran dentro de los problemas doctrinales o confusión que ellos tenían, eran estas cosas. Pero no, el Señor les hace ver que las tribulaciones y las pruebas, las dificultades son normales en la vida de, no solamente de los creyentes, en la vida de cualquier persona. Todas las personas tienen problemas, todos tenemos problemas, ¿verdad? Y quizá persecución, a lo mejor nada más los cristianos, eso sí, ¿verdad? Pero nos habla de dos tipos de cosas, tanto la persecución por causa de mostrar a Cristo Jesús y las tribulaciones y pruebas normales que vienen como parte de la vida. Entonces, lo que Pablo hace es enseñarles que la venida de Cristo es una esperanza para el creyente, y eso es lo primero que él les quiere mostrar en los versículos del 3 hasta el 5. Entonces, es una esperanza para el creyente, pero ellos decían, ¿cómo es esto? No lo entendemos. Y es algo que nos cuesta trabajo, a todos los seres humanos nos cuesta trabajo, hermanos, tratar de separar las cosas que nuestros ojos ven, la cosa que nuestros sentidos perciben y las cuestiones de la fe y la razón de la esperanza que tenemos.
Porque hermanos, la vida que el Señor nos ofrece, la salvación que Dios nos da, es algo que se manifestará en algún momento en nuestras vidas, pero mientras ese momento llega, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y Dios es fiel para con nosotros. Y lo que Pablo les trata de hacer ver a ellos es que Dios ha sido fiel con ellos porque ellos han estado creciendo. Han estado creciendo en su vida. Entonces, la manifestación de la fidelidad de Dios y del poder del Espíritu Santo, hermanos, tiene que ver en la transformación que Dios comienza a hacer en nuestras vidas. O sea, ¿qué es lo que me da esperanza? Saber que Dios me está cambiando. Me está cambiando ahorita para enfrentar las pruebas de ahorita, para recibir lo que vendrá en el futuro. Pero lo que me trae esperanza es saber la obra que Dios comienza a hacer en mi vida. Claro, que si tú has aceptado a Jesucristo, tú has tomado una decisión por Cristo Jesús, pero tú no te has rendido a Cristo Jesús. Tú no le has entregado tu vida a Jesucristo. No estás dejando que el Espíritu Santo transforme tu vida. Es normal que puedas tener muchas dudas con respecto a tu salvación. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver la obra que Dios está haciendo en tu vida porque no está pasando nada. ¿Acaso está cambiando tu vida? ¿Tu fe está creciendo? ¿Has notado que amas a los demás, cosa que no hacías antes? ¿Has notado que a pesar de las pruebas tú tienes una paz y una paciencia en tu corazón, cosa que no tenías antes? Bueno, estas son las manifestaciones de una persona que ha creído en Cristo Jesús. Y a través de esto, Pablo trata de darles a ellos esperanza. Por eso les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, a pesar de las tribulaciones, de las pruebas y las dificultades, ustedes cada día creen más en Dios. Ustedes cada día se afianzan y se arraigan más de la promesa de Dios, a pesar de lo que está sucediendo. Porque esta iglesia, hermanos, nació en tribulaciones. Ustedes recordarán que Pablo tuvo que salir por las pruebas y las dificultades que esta iglesia tuvo. Y hermanos, no crean que porque Pablo se fue, la iglesia arregló sus problemas, sus dificultades. La gente siguió siendo hostil. Siguió habiendo persecución sobre la iglesia. Y a pesar de eso, hermanos, la fe de ellos iba creciendo. ¿Y cómo se manifiesta la fe? Por medio de las obras, hermanos. No por medio de lo que uno dice nada más. Claro, uno confiesa, uno declara la fe. Uno dice, yo creo en Jesucristo. Uno dice, yo soy salvo. Uno dice, yo acepté a Cristo Jesús. Uno dice, mis pecados han sido perdonados. Y todas esas son declaraciones de fe. Pero ¿qué cuando Dios quiere transformar tu vida? Y no dejas a Dios que te cambie. ¿La fe tuya está creciendo? No, porque tú quieres seguir teniendo arraigo con este mundo. Tú sigues pensando que tu asociación con el mundo es lo que te da identidad con una sociedad. Lo que te da placer a tu carne, piensas que eso es lo que trae satisfacción plena a tu vida. Pero una persona que ha aceptado a Jesús como Salvador de su vida, tiene su esperanza puesta en Cristo Jesús. Y sabe que ahora pertenece a un reino diferente, que es el reino de Dios, que ha salido del reino de las tinieblas y ahora forma parte del reino de Cristo. Y el reino de Cristo Jesús tiene un estándar mucho más alto. Mucho más alto. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando Lucas? ¿Sí? Y que ellos esperaban que el rey viniera y los libertara, pero el rey lo que vino es a mostrarles las características del reino. ¿Se acuerdan cuando veíamos algunas de las cualidades del sermón del monte y algunas de estas cosas que son cualidades del reino? Entonces, hermanos, el día que aceptamos a Cristo Jesús, nuestra ciudadanía cambió. Y solamente estamos esperando que el Rey venga por nosotros para ir a vivir en ese lugar eterno. Pero mientras ese Rey llega, nosotros ya estamos transformando nuestra manera de vivir.
conforme a los nuevos estándares del reino. ¿Entendemos esto? Ellos estaban creciendo en su fe. Y la fe, hermanos, en eso consiste. Yo creo en Jesucristo. Jesucristo me dice, no, no robarás. Entonces yo no voy a robar. ¿Por qué? Porque es un nuevo estándar en el reino. Si en el mundo eso es normal, pues en el reino de Dios no es normal. En el reino de Dios es algo que Dios me está pidiendo que no lo haga. Si en el mundo, hermanos, es normal pelearse unos con otros, si en el mundo es normal hacer chisme unos de otros, en el reino de Dios no es normal. Entonces, a pesar de que hay pruebas, a pesar de que hay persecución y a pesar de que hay tribulación, mi fe está creciendo, es decir, mi vida sigue cambiando. Mi vida sigue transformándose a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que mi fe va creciendo. Mi fe va creciendo. Porque la fe, hermanos, es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una transformación en mi vida porque creo y le creo a Dios. Amén. Y hermano, con respecto a este punto, ¿cómo está tu vida? Pudiéramos decir que Pablo pudiera mandarte una carta y decir, hermano, damos gracias a Dios por tu vida porque hemos visto que tu fe está creciendo. O es decir, hemos visto que desde que tú aceptaste a Jesucristo como Salvador de tu vida ha sido transformándose poco a poco a la imagen de Cristo Jesús. Hemos visto que cuando el mundo te tienta, cuando el enemigo tienta tu vida y cuando el mundo presiona tu vida, tú muestras las cualidades del reino de Dios a pesar de estar en pruebas y de tribulaciones. A pesar de que sientas que puedes perder una amistad, ¿tú prefieres honrar a Dios con tu vida? A pesar de que puedas perder tu trabajo porque te están pidiendo que hagas algo que es incorrecto, ¿tú estás dispuesto a permanecer de acuerdo a los estándares del reino de Dios? ¿Tu vida está cambiando? ¿Qué se necesita para cambiar? Creer en Dios. La transformación de nuestra vida viene por la renovación de nuestro entendimiento. Cuando yo creo lo que Dios ha dicho en su palabra, mi vida empieza a cambiarse conforme a la palabra de Dios. Pero también Pablo resalta en ellos que el amor en ellos estaba abundando. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Imagínense, hermanos, abundaba ese amor, esa atmósfera de amor. Qué bonito es llegar a un lugar donde hay amor, ¿no es cierto? Llegar a una familia donde hay amor. Ser parte de una familia, un matrimonio donde hay amor. Llegar a una iglesia donde el amor abunda. Qué bendición, ¿no lo creen? Ser parte de un grupo de amigos donde hay amor. Qué bonito, ¿verdad? Es formar parte de un salón de clase donde, en la universidad o en la preparatoria, donde hay un grupo de personas que pueden mostrar su amor unos para con otros. ¿No es cierto que quieres tú ser parte de eso? ¿Verdad? Bueno, el amor de los hermanos abundaba, cosa que no es normal. Lo que es normal en el ser humano es ser egoísta. ¿No es cierto? Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Siempre queremos lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo busco. Eso es lo que es normal. Pero lo que es del reino de Dios es el amor, es dar. Es estar dispuesto a poner atención a alguien, es escuchar a una persona, es prestar tiempo para alguien, es dar de tus recursos para una persona, es dar de tu vida a alguien. Eso es amar. Y el amor en la iglesia estaba abundando. Entonces Pablo les dice, hermanos, no se confundan. A pesar de las pruebas y las dificultades podemos ver la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo el Señor está ayudándolos a crecer en su amor unos para con otros. O sea, es real su conversión en Cristo Jesús. Y por lo tanto es real su esperanza en cuanto a la venida de Cristo Jesús. Pero también les estaba diciendo, hermanos, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y hace como que una diferencia
entre las persecuciones y las tribulaciones, ¿verdad? Persecuciones y dificultades. Las persecuciones, hermanos, vienen por causa del Evangelio. Las persecuciones vienen por causa de que tú estás mostrando la luz en las tinieblas. Cuando un cristiano molesta al mundo con su luz, es perseguido. Pero cuando una persona que se dice ser cristiana y entra al mundo y es igual que el mundo, tiene las mismas tinieblas, ¿ustedes creen que el mundo se incomoda por ese que se dice cristiano? ¿Verdad que no? No hay incomodo. El mundo tiene un estándar muy cómodo, muy bajo. Un estándar que que te puede ser inclusive hasta satisfactorio para una condición humana pecaminosa. Pero cuando viene un cristiano y empieza a mostrar el estándar del reino en su vida, comienza a ser incómodo para los demás. ¿Por qué? Porque esa luz, hermanos, pone en evidencia las tinieblas en las que los demás se encuentran. Y entonces surge persecución. ¿Sí? Te pregunto, hermano, ¿tienes persecución? No me contestes. Contéstate a ti mismo. Si no tienes persecución, ¿de qué manera estás incomodando las tinieblas donde tú vives? ¿De qué manera tu luz está haciendo sentir incómodos a la gente que está en tinieblas a tu alrededor? Por eso no tienes persecución. Por eso no hay nadie que te ataque. Porque tu vida no incomoda a ningún inconverso. Pero no estamos diciendo, hermanos, que voluntariamente tú vayas y molestes a los inconversos. Porque eso no está bien. Eso es incorrecto. Se trata que mostrando tu amor se encienda una luz. Se trata de que haciendo buenas obras se enciende una luz. Se trata de que cuando la gente está atribulada por los problemas, tu paz y tu paciencia enciende una luz. Tu esperanza enciende una luz. Y esa luz, hermanos, sirve para la salvación de algunos, pero incomoda a otros. ¿Sí? Entonces, Pablo les trata de hacer ver a los tesalonicenses que a pesar de las pruebas y las dificultades, Dios estaba siendo fiel con ellos. Pero luego les dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Y les dice, hermanos, es normal. Ustedes estaban en un reino de tinieblas. Ahora están mostrando la luz del reino de Dios. Entonces va a venir padecimiento a sus vidas, pero esto es solamente para que ustedes sean tenidos por dignos del reino de Dios. Ahora, les voy a decir lo que no está diciendo. No está diciendo que a través de ser dignos es que nosotros podemos alcanzar el reino, ¿verdad? Sino que ese reino lo hemos alcanzado por la gracia de Dios. O sea, lo tenemos por lo que Cristo hizo. Por la obra de Cristo tenemos y somos parte del reino. Pero ahora Dios nos demanda, como decía Pablo a los Efesios, andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y le está diciendo, ahora ustedes tienen que mostrar por qué ustedes son del reino de Dios, porque son diferentes. Y eso, hermanos, Dios va a mostrar que ustedes son dignos del reino. Y aunque aquí sufran persecución, y aunque aquí sufran rechazo de otras personas, aunque ustedes aquí puedan perder algunas amistades, Dios en el cielo está diciendo, ellos son míos. Ellos son de mi reino. Ellos son rescatados. ¿Por qué? Porque los mismos padecimientos y las mismas aflicciones que pasaron en Cristo Jesús, las están viviendo ahora mis nuevos hijos. Los que están aceptando y recibiendo a Cristo Jesús. Dignos del reino. Y ese es en su justo juicio. O sea, Dios es justo. Es justo. Y esa justicia, hermanos, quizá en algunas ocasiones la va a manifestar aquí en la tierra. Pero el día del juicio viene y no es ahorita. Viene después, es lo que está
tratando de hacerles ver también el apóstol Pablo. Ahora, la venida de Cristo, hermanos, también es una advertencia para el inconverso. Dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la justicia de Dios un día se aplicará para los inconversos. ¿Se acuerdan aquel salmo que decía, no te inquietes a causa de los, ¿de quiénes? A causa de los injustos, o a causa de aquellas personas que hacen el mal? En otras palabras, te lo voy a traducir a este tiempo, es no digas, ¿por qué a los inconversos les va bien? ¿Y por qué a nosotros los cristianos nos va mal? ¿No es cierto que algunos cristianos dicen eso? ¿Por qué algunos inconversos, mira, están tan tranquilos? Se ve que andan de fiesta en fiesta y andan de actividad en actividad y parece que todo muy bien en su vida. Y nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, ¿por qué nos toca vivir lo que estamos viviendo? ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué las dificultades? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las tribulaciones? Y Pablo les dice, un día, es justo que un día el Señor dé retribución a los que los atribulan a ustedes. Y hermanos, ellos atribulan de distintas maneras. Una, puede ser la persecución directa, ¿verdad? El ataque directo que muchas veces el mundo hace a los creyentes. Pero a veces, hermanos, la misma forma de vivir de ellos es una aflicción para el creyente, una aflicción en su espíritu, ¿verdad? Por esto mismo que decíamos ahorita, ¿por qué la justicia no viene para ellos? ¿Por qué nada más para nosotros? Bueno, un día, y hermanos, esa justicia que Dios aplique a sus vidas será bastante severa. Es algo de lo que nosotros hoy nos podemos gloriar. Saber que esa condenación que ellos van a vivir, nosotros no vamos a pasar por ello. Dice así, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Qué estamos esperando la iglesia ahorita, hermanos? La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor Jesús nos llevará con Él. Y comienza, hermanos, el verdadero reposo de los cristianos. Ahí comienza, hermanos, la verdadera vida. Por eso, hermanos, nuestra mejor vida no es ahora, como dice por ahí algunos de los escritores creyentes. Nuestra mejor vida es cuando Cristo venga, porque entraremos en el reposo de nuestro Señor. Pero, hermanos, los que no creyeron en Cristo Jesús, entonces ellos no entrarán en el reposo. Y viene una serie de dificultades, dice la palabra del Señor, desde el cielo, en versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de dos características que distinguen, hermanos, a los inconversos. Una de ellas es, no conocen a Dios. Y aquí está hablando en tiempo futuro y volteando hacia atrás. En el futuro, a los que no conocieron tiempo pasado, ¿sí?, habrá una retribución para ellos. ¿Tú conoces a Dios? ¿Sí conoces a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Dios es tu Padre? ¿Dios es tu Salvador? ¿Sí? Tú conoces a Dios. ¿Sí? Pero aparte de conocer a Dios, sus atributos, su bondad, su gracia, su misericordia y todas
las bendiciones que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Estas personas no solamente no conocieron a Dios, sino que también no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos quizás no lo obedecieron porque quizás nunca lo escucharon. Y eso, hermanos, es como una daga, ¿verdad? Eso es una cuña para la iglesia que nos presiona. Saber que haya personas que en la venida de Cristo no conocerán el Evangelio. Pero todas las personas que escucharon el Evangelio y no obedecieron el Evangelio, no creyeron en Jesús, no recibieron el regalo de la salvación de Dios, ¿sí? Viene, hermanos, una condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la pena? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y hermanos, no está diciendo destrucción, no es algo que Dios va a destruir, es una perdición constante y continua que no termina. Dice, pena de eterna, es eterna perdición, hermanos, es algo de lo que no podrán escapar. Querrán escapar y no podrán escapar. La gente que no tiene a Cristo Jesús, hermanos, va al infierno y va a estar separado de Dios por la eternidad. Miren, sigue diciendo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, fuera, no tienen acceso a la gloria de Dios. No verán su presencia es su gloria, su poder es su gloria. No van a ver esto. Ellos estarán separados de Dios por la eternidad, en una pena de perdición eterna, hermanos. Eso es lo que sufre una persona sin Cristo Jesús. Y hermanos, nosotros tenemos que reconocer esto. Los que hemos creído en Jesucristo tenemos que entender esto, que lo más valioso que tenemos los cristianos, hermanos, no es la oportunidad de estar aquí en la iglesia como lo estamos ahora, no es la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Lo más valioso que tenemos es que fuimos rescatados de esa condenación, es que no vamos a esa condenación. Imagínense ustedes que una persona está dormida en un edificio que se está quemando y una persona, hermanos, entra y va y lo rescata, lo despierta, lo saca y lo lleva a salvo. Y resulta que esa persona era muy poderosa, multimillonario, y no solamente lo rescató de morir en las llamas de ese edificio, sino que también le dice, ahora te voy a hacer mi heredero, tú vas a ser mi heredero. Y ahora todos mis bienes son para ti también. Imagínense, si esa persona tuviera que dar un testimonio de qué es lo que sucedió en su vida, lo que este hombre hizo para su vida, ¿de qué hablaría? Y hermanos, lo más valioso no es la herencia. Lo más valioso es que fue rescatado. Fue rescatado en su muerte y en su condenación. La herencia vino después. Y gracias a Dios, y sí es una bendición grande. Pero hermanos, hoy en día muchas veces queremos convencer a una persona por la herencia. Queremos convencer a una persona por las cosas que vendrán. No, tenemos que volver a señalar lo que Jesucristo señaló y el apóstol Pablo señaló muchas veces, hermanos, que una persona sin Cristo va a morir eternamente y está condenado. Y la persona, lo que puede hacer una persona reaccionar ¿de dónde se encuentra? Es la condenación eterna. Hablar exactamente del infierno y señalar el infierno como Jesucristo lo señaló en su palabra. Eso es lo que tenemos que anunciar. Y Pablo está diciendo, hermanos, esa gente que ahora parece que no les pasa nada y que aparte los atribulan a ustedes, un día ellos tendrán su retribución. Y su retribución es que ellos van a tener una pena de eterna perdición. Y van a estar separados de la gloria de Dios por la eternidad. Eso es lo que ellos van a sufrir. Y hermanos, es algo de lo que nosotros nos tenemos que gozar, no de lo que van a sufrir ellos, de lo que nosotros fuimos rescatados. Hace años estaba yo en la iglesia, hermanos, en un servicio de testimonios. Y había testimonios muy impactantes.
Y yo decía dentro de mí, estaba sentado en mi banca, decía, yo no tengo un testimonio como el de ellos. Yo no fui sacado del alcoholismo. Yo no fui sacado de la drogadicción. Yo ni siquiera tuve chance de vivir esas cosas que ellos vivieron. Ni siquiera fui víctima de abusos o de nada de eso. No me tocó nada de eso. Pero me puse a pensar que mi salvación era tan grande como la de ellos, porque yo iba al mismo lugar de condenación al que ellos iban. Y no importa lo que ellos hayan sido en la tierra y lo que yo haya sido aquí en la tierra, éramos igual de pecadores. Y no éramos condenados por esas acciones, éramos condenados, hermanos, porque la justicia de Dios es tan grande que mi vida no puede cumplir la justicia de Dios. Por eso Cristo vino a cumplir la justicia de Dios y para que yo pueda ser justo en Cristo Jesús. Entonces yo aprecio mi salvación y yo valoro mi salvación, porque aunque no tuve la oportunidad de vivir una vida así, el Señor me rescató del mismo lugar al que ellos iban. Y por gracia soy salvo, por la misericordia de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque no vamos en ese camino, y ese camino tendrá una retribución en algún momento, hermanos. Entonces, hay una advertencia para el inconverso en esta palabra. Y por último, hermanos, la venida de Cristo es un llamado para su gloria. Dice el versículo 11, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahorita, hermanos, nos transportamos a este pasaje. Estamos en la congregación, un domingo por la mañana, en medio de la iglesia, lo cual nos hace razonar y pensar que sí, es cierto, es muy valiosa mi salvación, es cierto, mi esperanza es muy grande y todo esto. El problema, hermanos, es que cuánto tardará Cristo en regresar, no sabemos. Podrá acabarse quizá nuestra vida y el Señor seguir teniendo paciencia para los que no se han arrepentido. Es decir, pudieran pasar otros 20 años. Si pasan otros 20 años o 30 en que Cristo tarda en regresar, son 20 años que tú y yo tenemos el privilegio de vivir como cristianos. El problema que estaba pasando con los tesalonicenses, hermanos, era que ellos se preguntaban si era normal que ellos estuvieran entregados a Cristo y que su vida estuviera viviendo persecución y tribulaciones. Y déjame decirte, hermano, que si Cristo Jesús tardara 20 años en regresar, nuestra fe debe seguir creciendo. Nuestro amor debe seguir abundando entre los demás. Y nuestra esperanza debe seguir produciendo paciencia en nosotros para soportar las pruebas y las tribulaciones. Si tú te preguntas, ¿cuándo se va a terminar esto? Hermanos, hasta que Cristo venga. Para nosotros. Para nosotros, hasta que Cristo venga. ¿Sí? En la manifestación gloriosa, en el arrebatamiento de Cristo Jesús, la iglesia nos vamos. Los inconversos se quedan aquí. Ellos permanecen en este lugar. El Señor tratará con Israel todavía por un periodo quizá de unos 7 años. Viene la segunda venida de Cristo Jesús. Y es una venida, hermanos, de juicio y de expectación. Porque ya no volverá a venir como la primera vez que vino a un pesebre a nacer. Ahora vendrá como rey a juzgar. Y juzgará a todas las naciones y dará a cada uno la retribución que merece. Pero para ese entonces la iglesia no estaremos aquí. La iglesia estaremos en gloria, en su presencia.
Luego el Señor, cuando venga y haga todo esto y comience ese periodo de 1000 años, hermanos, entonces tendremos el privilegio de reinar con Él, de reinar con Cristo Jesús. Pero mientras todas estas cosas que estamos esperando que sucedan llegan, tenemos que vivir una vida aquí en la tierra de una manera digna de nuestro Señor Jesucristo, para que la dignidad con la que vivimos nuestra vida cristiana glorifique el nombre de Dios, pero alcance a otras personas que aún no han conocido a Cristo Jesús. La luz que tu vida refleja por vivir de una manera digna es una luz, hermanos, que puede alcanzar al perdido y pueda conocer la verdad. Dice el apóstol Pablo: por cuanto ustedes han obedecido, han creído el testimonio que nosotros les hemos dado. Y sabes, nosotros hemos creído el testimonio que alguien nos dio a nosotros. Pero un día, hermanos, también nosotros podremos ver que también habrá personas que han creído el testimonio que nosotros les hemos dado. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, saber que hay personas que se convirtieron por nuestro testimonio será algo maravilloso. Porque Cristo Jesús dice que Él vendrá a gloriarse en nosotros, y que nosotros nos admiraremos en ese día de la gloria de Dios. Y veremos, hermanos, que quizá valió mucho la pena haber sufrido por Cristo Jesús, y que eso no fue nada comparado con la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús. Así que, amados, tenemos que vivir nosotros con esta esperanza puesta en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús viene y eso nos alienta. ¿Sí? Cristo Jesús viene y es un aliento para nosotros. Hermano, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Te has rendido a Cristo Jesús? ¿Verdaderamente crees en Jesús y obedeces al Evangelio? El Evangelio, hermano, no es un mensaje para un acto. El Evangelio, hermanos, es un mensaje para un estilo de vida del cristiano. Y Dios nos llama a obedecer al Evangelio de Cristo Jesús. Así que, hermanos, no consiste ser cristiano por una decisión que tomaste en algún momento y te olvidaste de ella. Consiste en ser cristiano porque tú has reconocido que eres pecador, que tu pecado te separa de la gloria de Dios, que Jesús murió por ti en la cruz, tomando tu lugar para pagar el precio de tus pecados. Que cuando tú pones tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, no solamente crees en Él como Salvador, crees en Él como el Señor de tu vida, aquel que cambiará tu vida, transformará tu manera de vivir de acuerdo al estándar del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es la nueva vida que tenemos en Cristo. Así que en esta mañana, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú tienes alguna duda con respecto a que si tú te has rendido verdaderamente a Cristo Jesús, hoy puedes entregarte a Jesús. Hoy puedes declarar tu fe. Hoy puedes decirle: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo, Jesucristo, que tú moriste en la cruz por mis pecados. Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que, levantando su mano, dice: yo creo que Jesucristo es mi Salvador? Amén. Dios les bendiga. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: yo me rindo a Cristo para que Él viva su vida en mí, para que mi vida pueda ser digna de ese reino al cual he sido llamado por Dios? Habrá alguien que, poniéndose en pie en esta mañana, le dice al Señor: Señor, yo hoy te entrego mi vida, hoy me rindo a tus pies, hoy te suplico, Dios, que me ayudes a vivir de una manera digna de ese reino tuyo, Señor. Que tu luz resplandezca y mi luz pueda iluminar el sendero de muchos. La oscuridad y las tinieblas
puedan huir alrededor mío, porque estoy dispuesto a encender la luz de Cristo en mí. Padre bendito, toma en tus manos, Dios, nuestras decisiones de